Hermanita Pali, es mucho tiempo de estar entre ustedes y esta bendición es muy grande el poder compartir lo que el Señor ya de gracia nos ha compartido, porque eso es todo. Queremos compartir unas con otras y ayudarnos unas con otras y crecer unas con otras, porque el Señor es grande, el Señor es bueno y su gracia para con nosotras es maravillosa. Y es la gloria para nuestro Dios siempre en Jesucristo, ya que Él es el que ha hecho la bendición de llamarnos hijas y hacernos hijas de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por la bendición y esperamos en estos temas que estaremos tocando que estamos seguras que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos traerá a nosotros esa bendición que el Señor quiere traernos, confiadas en que Él tocará nuestro corazón y nos ayudará a seguir adelante en este llamado al que hemos sido hechas. Y el tema general, hermanitas, como decía nuestra hermana Pali, la santidad para servir en su casa. ¿Qué tan importante consideramos la santidad cuando se trata de servir en la casa del Señor o en el templo mismo nuestro, que es nuestro cuerpo? ¿Qué tan importante la consideramos? Y el verso que tengo de central es segunda de Timoteo 2:21. Y estaremos viendo ahí la palabra santificado y de ahí hemos sacado estos temas que serán, creo yo, de bendición para nuestro corazón. Y dice segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y cuando meditamos en este pensamiento, el propósito es que la razón de la santidad, que es el subtema de esta noche, la razón de la santidad en la sierva del Señor, debe de ser para dar honra y gloria a su Señor, y por esta razón debemos meditar en ella y pensar cómo estamos en este aspecto en nuestra vida espiritual, o reafirmar lo que ya estamos nosotras llevando en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué la razón o por qué el motivo de la santidad en la hija que sirve en casa del Señor? Sería una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? ¿Por qué ese motivo, que sería el sinónimo de razón, de la santidad en nosotras como siervas, como hijas de Dios? Y creo que todas ya nos estamos respondiendo esta pregunta, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito a pensar. Y introduciendo un poquito el pensamiento de Timoteo, Pablo le va a dejar claro a Timoteo que para ser un siervo aprobado se requiere de ser santo, pero no solo ser santo, sino que también estar en santificación. O sea, es algo continuo, algo que se está gradualmente llevando a cabo en este tiempo, vida temporal. La santidad es una de las verdades de nuestro Señor que no se puede pasar por alto, no la podemos ignorar. Tenemos que meditar en ella para ver realmente cómo nos encontramos en su casa, en su templo. No se puede pasar por alto como siervas del Señor. Nuestra casa, ¿verdad? En la iglesia del Señor, donde nos encontramos nosotras en este tiempo temporal, es necesario que se vea la santidad, que sea visible la santidad. En la morada, tu morada, mi morada, nuestro ser físico, ese templo nuestro, debe de estar capaz y debe de estar digno. ¿Por qué? Porque en él mora nuestro Señor a través del Espíritu, porque en él está su presencia. Por eso es necesario, creo yo,
que toquemos un poquito este pensamiento y también preguntarnos qué tan delicado es esto, qué tan delicado es pensar en la santidad y meditar en ella, qué tan delicado es el que no se le ponga atención a este pensamiento, o sea, a lo que somos nosotras como hijas de Dios. Y un ejemplo muy sencillo, podríamos decir nosotras podemos, si a ti te gusta una casa ordenada, ¿verdad? Donde tú entras y todo está en su lugar y no está sucio, porque al entrar tú no soportas el que se encuentre el lugar sucio. O sea, tú te sientes bien a gusto, bien feliz, bien contenta. Pero ¿qué cuando a ti te gusta la limpieza, el orden, y llegas y está todo en desorden, está todo sucio por todos lados? Entonces, ¿cuál es el sentimiento que nosotros tenemos? Bueno, que si eres como yo, me entra desesperación, hermanita. No puedo estar en un lugar desordenado. Entonces, creo yo que la santidad debe de ser algo tan importante en el hijo o en la hija de Dios, hablando de nosotras como mujeres, a lo que debemos de poner atención. Y empezando un poquito con el significado de esta palabra. La palabra santidad del hebreo va a denotar lo siguiente, es un acto o estado de una persona que se consagra siendo, fíjate, siendo propiedad de Dios. O sea que ella ya no tiene nada que ver con ella misma. Ha pasado a ser propiedad de Dios. Si vemos la palabra santidad del hebreo. Cuando vemos la palabra santidad del griego, va a significar separación para Dios. Para Dios. Así es como la vamos a encontrar usándose en 2 de Timoteo 2:21. Separación para Dios. También ahí en ese mismo versículo encontramos la palabra se limpia, ¿verdad? Y esta palabra que quiere decir se santifica. Es un santo en santificación. Es algo continuo en el hijo, en la hija de Dios a través del Espíritu por la gracia de Cristo Jesús. Conociendo un poquito ya estas palabras, vamos a entrar con este subtema del día de hoy. La razón de la santidad, el motivo de la santidad. Y vamos a ver varias citas para poder traer un poquito a nuestra mente esta idea de la santidad en esta noche. Y como primer puntito, queremos ver por qué la razón de la santidad. Y rápidamente nosotras diríamos, bueno, pues porque el que me llamó a ser santo es santo. Porque Dios es santo. Porque el Señor, mi Señor, de quien soy propiedad, es santo, ¿verdad? Y una cita para esto en Isaías 6 del 1 al 6, hermanitas, ahí en Isaías 6 del 1 al 6, vemos una foto de la santidad de nuestro Señor. Y dice así del 1 al 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, hablando Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando hablamos de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, estamos hablando de algo alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Antes porque se me cerró mi documento. Ahí está. Había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Y mira esto. Esto es lo que a mí me impresiona de qué tan hermosa y santa, santa, santa es la presencia del Señor Dios de los ejércitos. Fíjate, los serafines
Se cubren sus rostros, versículo 2. Se cubren sus pies. Están cubiertos delante de la santidad. Los serafines, que son un poco mayor a nosotros. Y dice, y con dos volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que claman estos serafines? La santidad de Dios. De su boca sale alabanza, gloria para su Señor. Eso es todo lo que sale. Dice, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales, o sea, los marcos de las puertas, se estremecen, tiemblan con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hablando Isaías, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo, fíjate, siendo seres inmundos, y ahí nos incluimos nosotras, de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Qué hermoso es poder tener esta experiencia. Creo que esta experiencia es la más grande sobre todas, mis hermanitas, que tengamos la bendición de poder palpar la santidad de Dios, que podamos nosotras estar conscientes que nos rodea la santidad de Dios. Y todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos inmundos, de labios inmundos, menores que los ángeles. Y los serafines eran un poco más de alto rango que los ángeles. Imagínate, se cubren. ¿Qué pudiéramos nosotros estar pensando de nosotras mismas? ¿Cómo nos encontramos delante del Señor que es santo? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi disposición? ¿Cómo se encuentra mi corazón? Tengo que hacerme estas preguntas. Yo tengo que hacerme estas preguntas porque estamos hablando de la santidad perfecta. Y a esa santidad perfecta nos ha llamado el Señor a ser partícipes de ella. Y esto es maravilloso. Nos ha separado para algo hermosísimamente grandioso. Si Dios es santo, si Dios es santo, los que quieren estar en la presencia de Dios, los que quieren servir en la casa del Señor, es necesario que sean santos, ¿verdad que sí? Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos ser santas. Dice primera de Pedro 1:15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sigue diciendo, en toda vuestra manera de vivir. Esto me dice a mí que la santidad, mi hermanita, se va a reflejar en toda mi manera de vivir. Que si yo soy santa, la santidad se va a dejar ver en toda la manera de vivir. Pedro está llamando a nuestros hermanitos en el primer siglo a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sigue diciendo, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así de sencillo. ¿Por qué somos santos? Porque nuestro Dios, porque el que nos apartó, porque de quien somos propiedad, Él es santo. Y luego ahí mismo en 1 Pedro, versículo 1 y 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre,
en santificación del Espíritu. El trabajo del Espíritu en nosotras tiene una razón grandísima y es el de llevarnos en santificación. La palabra de Dios es como el agua limpia, el agua purifica, llevándonos así a la santificación, porque es necesario que seamos santas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor es santo. Nosotras sabemos bien como hijas de Dios y esperamos que todas las que estamos aquí, si no, pues pregúntenos, ¿verdad? Y les ayudaríamos a entender el plan de salvación. Pero si todas aquí somos ya nacidas de nuevo, en Hechos 2:38, ¿verdad? Nos dice que cuando venimos al Señor Jesucristo y decidimos obedecer al Evangelio, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo, recibimos el Espíritu Santo y nosotras somos santas, somos apartadas. Estamos apartadas de lo viejo, de lo antiguo, de lo que era nuestra vieja naturaleza y ahora somos propiedad completamente de nuestro Dios, de nuestro Señor, del Padre Celestial, por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón o por qué motivo la santidad como hijas de Dios? Seguimos preguntando. Pues una de las cosas que nos debe de quedar muy claras y que yo creo que sabemos bien es que nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Cuando nosotras vivimos en santidad, se puede ver la división, se puede ver quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Y aún en la iglesia del Señor, donde todos ya hemos sido apartados y separados, se requiere mucho en cuanto a la santidad, estar siempre diligentes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo impuro, traemos una vieja naturaleza que nos quiere arrastrar nuevamente a lo viejo y nos quiere volver cautivos nuevamente. Y un ejemplo que vemos nosotros de toda injusticia que existe, y hay muchos en la escritura, pero queremos tocar a Isaías nuevamente en el capítulo 1 del 21 al 27. Y aquí está hablándole a su pueblo, a la iglesia. Ahora nosotros aplicándolo a nosotras mismas, sería a nosotras, a la iglesia del Señor. Aquí les está hablando al pueblo judío, aquellos que eran apartados para la alabanza, para la adoración a Dios, para vivir en santidad, para vivir en justicia. Dice Isaías 1, 21 al 27. Empieza con pregunta. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Porque es fiel. Y luego dice, llena estuvo de justicia. Estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora, en el presente, los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, o sea, desechos, basura. Tu vino está mezclado con agua, cosas adulteradas. Tus príncipes prevaricadores, o sea, desleales, una palabra más sencilla. Y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano,
ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, o sea, tus inmundicias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Lo que a mí me está diciendo este pasaje, que nosotros viviendo en este mundo temporal, aplicándolo a estos tiempos, la iglesia del Señor, el reino de Dios está en un mundo temporal, está donde mora la injusticia. Estamos aquí en este mundo de tinieblas. Por eso es tan importante la razón de la santidad en nosotros como hijos de Dios, porque a través de ella nosotros declaramos que somos del reino de Dios. Nosotros declaramos que somos apartados para el Señor, Dios de los ejércitos, el que reina en la justicia, el Dios justo. Por eso, la razón de la santidad, porque es necesario que haya diferencia. Estamos nosotros en Jesucristo. Eso quiere decir que hemos sido apartados de toda inmundicia, de toda maldad. Hemos decidido propiamente nosotros, por nosotros mismos, ser apartados por Dios para ser santos hijos de Dios, para caminar en santidad y justicia. ¿Por qué? Porque el que es nuestro Señor es santo. Por eso es que esta verdad de la santidad en el pueblo que decide servir a Dios, que decide amar a Dios, que decide caminar con Dios, es necesaria y yo diría que hasta indispensable. No podemos servir en la casa de Dios si no estamos santificándonos en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en la presencia del Espíritu de Dios. No podemos nosotros tener la bendición de gozar de la presencia de Dios, porque Dios habita en la santidad. Qué bendición tenemos, hermanitas, nosotras, de poder ser partícipes de la santidad de nuestro Dios, de que Él haya tenido el placer, el gozo, el gusto de darnos su esencia, de no dejarnos solos, de darnos la bendición de que el Espíritu nos acompañe, nos dirija, nos guíe, nos enseñe, nos santifique. Pero ¿cuánto nosotros le damos importancia a la presencia del Espíritu en nosotras? Sería la pregunta. Y es muy fácil de hacernos un examen. No, es como todo. Cuando tú vas a tener un examen en la escuela, tú te pones diligente, hermanita, te pones diligente a estar estudie y estudie y estudie esos libros. Y tú quieres ir lo mejor preparada. Si queremos servir en la casa del Señor, pensemos un poquito en la orden sacerdotal del Antiguo Testamento, cómo ellos se preparaban, y estamos hablando de todas las vestimentas, de todos los rituales de limpieza que hacían para poder estar capaces, para poder presentar aquel servicio en el templo.
cómo nosotros estamos sirviendo en la casa de Dios. Qué tan importante es entender el motivo de la santidad en medio del servicio a nuestro Dios. La realidad es esta: vivimos en un mundo caído. Tenemos la vieja naturaleza con nosotras, queriendo volvernos atrás. Mira que dice Primera de Pedro 3:21, que es algo que nosotros, yo creo, lo repasamos continuamente. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, nos salva. Nos santifica. Sí, nos santifica. Nos hace santos. No quitando las inmundicias de la carne, entre paréntesis, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí cuando dice conciencia, está hablando del ser interior, de donde salen todos los pensamientos. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús, y los pensamientos salen del corazón, del centro del ser humano, que es el ser espiritual, que es el ser interior, que es el espíritu del hombre, como se le conoce también en la escritura? De ahí viene. Bueno, eso, dice aquí, es lo que va a aspirar a cambiar de pensamiento, pero para esto tenemos que entender que estamos apartadas, que somos santas para ser santificadas, porque la vieja naturaleza está atada a nosotras mientras andemos en este mundo temporal. No se va a ir. Por eso es la importancia de entender que el camino que tomamos del cristianismo, de seguir a Cristo, es un camino donde tú vas creciendo gradualmente todo el tiempo. La pregunta es cómo vamos creciendo, cómo vamos nosotros siendo cada vez más santificados o siendo santos en aquellas obras del Señor. Y pudiéramos hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque puede pasar eso. Podemos llegar a la iglesia del Señor y luego te dicen, tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto. Pero nunca te dicen, en la escritura vas a encontrar el manual y el Espíritu te va a ayudar. Busca la palabra de Dios como el pan de cada día. Y muchas veces nos encontramos, hermanitas, haciendo obras buenas, pero en nuestro propio pensamiento. La palabra está abandonada. La palabra de Dios está empolvando y nosotros no tenemos comunión con ella. Y entonces, ¿cómo será que el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotras si nosotras no permitimos que el pan de cada día esté en nuestro ser interior? Es necesario, porque para eso hemos sido apartadas, para ahora vivir una vida en santificación. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si ni tenemos la escritura? A veces han habido casos, no sé, que yo conozco, donde la palabra de Dios está en el carro y ahí está toda la semana, hermanita. Y solamente el domingo es cuando puedes abrirla. ¿Qué pasó? Es el pan de cada día. Es lo que nos está a nosotros purificando constantemente. Es la arma del Espíritu Santo para nosotros vivir en santificación constante. Por eso muchas veces volteamos atrás, creo yo, porque estamos nosotros poniendo nuestra confianza en las obras hechas por nosotros mismos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Muchas veces dejamos de ir a ciertos lugares porque dicen que no vayas,
pero tú lo comprobaste en la Escritura, yo lo comprobé en la Escritura. ¿Por qué el Señor dice que esto sí, que esto no? ¿Por qué el Señor menciona? ¿Por qué? Hay que preguntarle a la palabra de Dios, porque las personas, aún los hermanos en Cristo, nos pueden decir lo que ellos pueden interpretar, pero nosotras tenemos que ir directamente con la palabra de Dios, directamente con el Santo, para que Él sea nuestro ayudador a través del Espíritu y nos guíe, si de verdad queremos vivir una vida en santificación. Las tinieblas nos rodean. La iniquidad acecha constantemente. Este mundo es un mundo lleno de injusticia. ¿Por qué? La razón de la santidad. La impureza está a la orden del día. El motivo, la razón es que somos hijas de Dios. Amén. Somos hijas de Dios. Y si somos hijas de Dios, debemos de procurar meditar en la santidad. Debemos hacer esto. No es fácil. No, no. Porque es apartarte de aquello a lo que estabas acostumbrada, de aquello a donde tú andabas y yo andaba. Porque es tomar una decisión de habitar en el templo santo de Dios y no poner un pie más afuera de él. Y habitar y morar en el templo santo de Dios es habitar en las cosas espirituales. Y cuando eso pasa, wow, la santidad se ve, hermanitas. No tienes que forzar nada. Cuando nuestro Dios ha invadido nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, tú no forzas nada, yo no forzo nada. Eso es natural. Sale solito. Sale sin que lo pienses. Es igual. Cuando decimos ser hijos de Dios y ser santos, pero nuestro ser interior está en inmundicia, está en pecado y está escondido en las tinieblas, eso sale. Podemos ocultarlo por un poco de tiempo, pero créeme, sin darte cuenta, solo salió. Solo salió. ¿Por qué? Porque no nos hemos abrazado del santo. Necesitamos abrazarnos del santo, porque solamente así seremos santas y caminaremos en santidad. Mira cómo les habla Pablo a los corintios. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Me llamó la atención cuando dice a los santificados en Cristo Jesús. A ver, Pablo, ¿por qué dices esto? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Acaso podemos estar santificados en alguna otra cosa, hermanitas? Y yo creo que los santificados en Cristo Jesús reflejan a Cristo Jesús. Cuando tú ves a los santificados en Cristo Jesús, ves las obras que Jesús hacía, ves las actitudes que Jesús tenía, ves el amor de Dios que Jesús nos enseñó. Esto me dice a mí que con todos los defectos con los que lucha Corintios, ellos luchan también por santificarse en Cristo Jesús. Dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados. Es un llamamiento, hermanita. El ser santa, el caminar en santidad, es un llamamiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué dice la palabra? Que a ti y a mí se nos ha llamado. Es un llamado andar en la santificación. Dice, hacer santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo.
Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué la santidad? Porque vemos Hebreos 12:14 que nos dice que sin la santidad o sin santidad o cuando no somos santos, declaramos que no seguimos a Dios. Dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros, como hijas de Dios, es importante que meditemos en la santidad. ¿Por qué? Porque sin ella no vamos a poder ver a Dios. Nos estamos engañando si la santidad no es nuestra meta. Si la santidad no está en nuestros, ¿cómo se dice? Resoluciones. En nuestras resoluciones anuales, ¿verdad? Muchas veces hacemos resoluciones. Ay, este año voy a hacer esto y voy a cambiarle el color a mi casa y cosas así. ¿Y por qué no mejor invertimos en el reino espiritual, hermanitas? ¿Por qué no cambiamos de pensamiento y decimos, a ver, este año 2024, creo que voy a trabajar en esto de la santificación. Creo que me voy a disponer a mi Dios. Me voy a apartar por completo de todo lo que no es de Dios, con propósito, para caminar en esa santificación. Dice, síguela, sigue la paz, sigue la santidad, síguela, corre detrás de ella. ¿Por qué? Porque con ella vas a poder ver a Dios. Con ella yo voy a poder ver el rostro de Dios. Pero sin ella no vamos a poder ver a Dios Padre. Y todas nosotras, hermanitas, yo estoy más que segura que queremos ver a nuestro Padre. Queremos ver el rostro del Padre amoroso, que siendo nada, que andando en la inmundicia agarró y me levantó. Pero si ya me levantó de esa inmundicia, ¿por qué quiero regresar allá? No, no. Señor, abrázame, encamíname, enséñame. Pero debe de haber una comunión entre yo y mi Padre a través del Espíritu. Debemos de tener una relación. Debemos de estar en el templo. Debemos pasar tiempo juntos. Debemos pues considerar, hermanitas, la santidad una razón muy grande como hijas de Dios, como hijas cristianas, si le quisiéramos llamar así, seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la santidad nos afirma. La santidad te va a dar seguridad. La santidad te va a declarar a ti, va a ser un testimonio de que verás el rostro de tu Padre. No sé si les ha pasado, pero cuando a veces nos invitan a cierto lugar, o nuestra hermanita Pali que acaba de ir a cierto lugar, estaba tan emocionada ella, ¿verdad? Cuando tú vas a cierto lugar estás emocionadísima. ¿Por qué? Por las personas tal vez con las que te vas a encontrar, por las cosas, los planes que tienes salir allá. Imagínate, no hemos nosotros de pensar en el encuentro con nuestro Padre de esa manera, pero para nosotros, para poder tener ese encuentro tan maravilloso que no tiene ni palabras para describirse, necesitamos abrazar la santidad como siervas de Dios. Y todo empieza con nosotras mismas. Más adelante veremos cómo se sirve en su casa, pero todo empieza conmigo misma, con la decisión de yo querer de verdad vivir como apartada, porque eso es ser santo. Jesucristo nos ha santificado, nos ha puesto en un estado. Somos santas para santificarnos, para poder estar en la presencia de nuestro Padre. Este lugar terrenal es un lugar de preparación. Es un lugar donde nosotras podemos empezar a caminar en esa santidad
hasta llegar a la presencia de nuestro Señor cuando Él nos llame. No sabemos cuándo, puede ser mañana, puede ser hoy en la noche, puede ser en 100 años, yo no sé. Bueno, tal vez no en 100 años, tal vez menos, porque ya no creo que alcance a llegar en más de 100 años. Pero bueno, la idea es esa. No sabemos cuándo, hermanitas. Lo que sí sabemos es que hay que tener dedicación cuando hablamos de la presencia de Dios. Y aquí implica la santidad. Es una gran verdad en la palabra de Dios que no debemos dejar de ignorar por nada. La santidad afirma a la sierva, aquella que se ha apartado para su Señor. Les dijo Pablo en Tesalonicenses, mandó a Timoteo a animar a los de Tesalónica porque ellos, Pablo está en la cárcel, ellos están un poquito medios tristecitos, pero en esa congregación hay mucho amor, el amor de Dios. Es hermoso. Eso me dice a mí que ellos están santificándose, que ellos están en la santificación. ¿Qué es la santificación? Es estar en comunión con Dios. Es vivir en la presencia de Dios, es tener a Dios primero en todo. Dice Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cómo? Amándonos, sirviéndonos, ayudándonos, siendo esos siervos que se unen por esa causa. ¿Cuál causa? Ver el rostro de su Padre. Ver el rostro de su Padre, hermanitas. Qué hermoso es cuando nosotras agarramos estas promesas de Dios y las hacemos tan nuestras. No hay nada ni nadie que nos las pueda arrebatar. ¿Saben quién es el único que las pueda arrebatar? Nuestro yo. Nuestro yo. Cuando decide rebelarse contra su padre y decir, quería, pero ya no quiero. Ah, sí, pero es muy difícil. Esto me quita el tiempo. Yo necesito tiempo para mí, para hacer esto para mí, y para mí, y para mí. Cuando el Señor, nuestro Dios, lo único que está queriendo es prepararnos, preparar a su novia para su encuentro. Es lo único que Él desea. Es que nada que no sea puro, es que nada que no sea santo, es que nada que no haya pasado por fuegos fuertes y purificado va a estar en la presencia del Padre. Nada, nada. Por eso es la razón de la santificación en nosotras como hijas de Dios. Y porque eso nos afirma, de acuerdo a Tesalonicenses, las palabras de Pablo afirman a los hermanitos en Tesalónica y a otros, tu santidad, el tu caminar y el yo caminar en santificación, somos un vivo ejemplo de fe, hermanas, para otros que nos están observando, para otros que están viendo. Ay, pero esta mujer, mira, mira cómo es santa, hija de Dios. Mira cómo se conduce. Y eso da fe, eso fortifica a otros, eso anima a otros. Que si alguna hermanita se quería ir para atrás, no, que me voy a ir, me voy a abrazar de ti, yo quiero esto. Claro que nos afirma la santidad. A nuestros hermanitos fieles los motiva a seguir adelante. Están contentos. Pablo estaba contento de saber que los de Tesalónica estaban guardando las verdades de Dios. Le dice a Timoteo, anímalos. Y dice Pablo en el verso 7, ahí mismo en donde estamos en el capítulo de Tesalonicenses 3, versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Hermanitas, cuando, a menos a mí me pasa, ¿verdad? No sé a ustedes, ¿verdad? Pero a mí me pasa. Cuando yo veo una hermanita que le echa ganas,
y que está sufriendo mucho, que está en aflicción y batalla, pero ella sigue y dice, yo quiero ser más santa. Yo quiero ser más agradable a los ojos de mi Señor. Ay, a ti te motiva, hermano. Te levanta, te afirma, te dan ganas de seguir junto con ella. Y Pablo les dice a ellos, nos consuela ver vuestra fe, dice. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Andar en la santidad nos afirma. La santidad permite que abracemos al Padre. Mira qué dice el versículo 11 de ahí mismo en el capítulo 3 de Tesalonicenses. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Mira, ¿quién es el que nos está encaminando? ¿Quién es el que nos está llevando? Bueno, es el mismo Señor, el mismo Jesucristo del primer siglo. Es el mismo de hoy. Es el mismo que nos llama y nos dice, hijas mías, sigan adelante, sigan luchando, porque luego el enemigo viene, ¿verdad? Y estas huestes celestiales de maldad, como dice Efesios allá en el capítulo 6, cuando dice que andan acá alrededor buscando cómo traer a nosotros pensamientos negativos, pensamientos que nos roben la paz que hay en Jesucristo, pensamientos que nos digan, no, hombre, tú ya no lo puedes hacer, ya caíste, ahí quédate. No, no, no. Nuestro Padre está listo para abrir sus manos a todo aquel que quiere, a todo aquel que dice, ¿sabes qué? Te fallé. Yo pensé que andaba en santidad, pero no es así. Pero Padre, yo quiero abrazarme de ti. Yo quiero gozar contigo. Yo quiero tener comunión contigo. La santidad es grata. Es grata la santidad porque nos hace, nos prueba que hay comunión con el Padre, hermanitas, y nosotros lo sabemos bien. Yo sé que ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Cuando nosotros tenemos esa comunión con el Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eso nos prueba a nosotras que vamos por el camino correcto, que el Señor nos va santificando, pero que ese camino no termina hasta que no nos llame el Señor a su presencia o hasta que no venga el Señor. Dice la escritura ahí mismo en Tesalonicenses verso 13, la parte de abajo, dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, nos guardará. Por eso, por esa razón, es necesario que la santidad sea una verdad para nosotras, no cualquier verdad, una verdad que sale de la mente de nuestro Señor y que la abracemos. Concluyendo, mis hermanitas, en esta noche. Primero, hemos visto nosotros por qué la razón, por qué el motivo de la santidad como hijas de Dios, porque muy sencillamente Dios es santo. El que nos apartó es santo. Nosotras debemos aspirar la santidad continuamente. Ya vimos eso en Primera de Pedro, ¿verdad? Porque el que nos llamó es santo, también hemos de ser santas. Como dijimos, ¿cuándo, dónde? En toda vuestra manera de vivir. Esto me dice a mí que nuestra vida debe estar entrelazada con la presencia de Dios. Y entre más está entrelazada, hay más posibilidades de que nuestro ser interior se va abrazando al Señor
y va cambiando todo lo que nosotros somos en el exterior. Muchas veces queremos forzar nosotros servir a Dios empezando por afuera. No, hermanita, el Señor quiere que empecemos por adentro, por el ser espiritual. Ahí es donde debemos de empezar, en la raíz del ser humano, en el espíritu del hombre. Ahí es donde debemos de comenzar y ahí vamos a comenzar bien, porque cuando todo salga para afuera, eso es lo verdadero, eso es lo real, lo que sale de lo profundo del ser humano. Ahí comenzamos. Ahí pues debemos de empezar a meditar en la santificación en nuestras vidas. Jesucristo nos santifica. Jesucristo nos santifica y nos sella, ¿verdad? El Padre nos envía el sello, apartado, sello, apartado, sello, apartadas, hermanitas, pero apartaditas para la santidad, para habitar en la presencia del Señor. Así es como hemos sido llamadas a vivir. Segundo punto que vimos, la razón de la santificación es porque vivimos en un mundo de tinieblas y siempre tenemos que estar adelante, adelante, adelante. ¿Para qué? Porque el mundo te quiere acaparar, porque las tinieblas son muy grandes a veces, porque tu vieja naturaleza y la mía a veces nos quisieran jalar nuevamente. Y nosotras por eso debemos ir un paso adelante, un paso adelante. ¿Para qué? Para decir, no, sujétate. Aquí el que gobierna es el Espíritu Santo y a él le doy el gobierno y él es el que manda. Por esa razón es importante meditar en la santidad. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después que ha coincidido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Este versículo está tremendo y está gigante, ¿verdad? Pero rapiditamente, la concupiscencia es la puerta para nosotros empezar a desligarnos y dejar de apartarnos para nuestro Dios. Pero esto no viene si nosotras estamos, como dice Gálatas capítulo 5, si andamos en el Espíritu y vivimos por el Espíritu, Romanos 8, nosotras, no Romanos 8, Romanos 6, nosotras estamos con nuestro Dios y nosotras somos capaces de servir en santidad, en la casa, en la familia de nuestro Dios. Mis hermanitas, por último, la razón de la santidad de nosotras nos afirma a otras hermanitas. Es bien importante que meditemos en las que están llegando apenas al cuerpo de Cristo. Ellas deben de ser nuestra motivación para seguir adelante en santificación. No sé tú, hermanita, pero yo pienso mucho en las más pequeñitas. Siempre pienso, mi vida, la vida que llevo con mi Dios, debe de ayudarles a ellas a querer anhelar lo que Dios nos ofrece, porque ellas están llegando, ellas apenas están naciendo, pero si lo que yo les estoy mostrando es solamente oscuridad y tinieblas, aparentemente hija de Dios, imagínense. Y nuestra santificación es fortaleza para todos los fieles, los maduros, porque ellos se sienten como Pablo, gozosos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es verte así, tan hermosa, tan santa! Que nuestro Señor, que nuestro Señor, que es lo máximo, que es sobre todo y sobre todos, nos siga guiando, hermanos, nos siga llevando por la santificación, porque es necesario para poder ver su rostro. ¿Quién quiere ver su rostro? Yo quiero, hermanos. Y yo sé que todas ustedes quieren. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos
ayude y como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, no a los hombres, a Dios. A Dios, hermanitas, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la que nos va a llevar a la santificación por la gracia de Jesucristo en el Espíritu Santo. El Señor me las bendiga. Esperamos seguir adelante en este pensamiento y por mi parte, pues yo le doy gracias y gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanita Pali, por la invitación y muchas gracias, hermanitas, por estar aquí entre nosotras también. Bendiciones. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara, que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas entrar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretida en tu mirada, derrotada y desde el suelo, temblorosa y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegada a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida.
Adelante, hermana Ana Belinda. Gracias, hermana Pali, gracias, hermana Alberta, por este mensaje. Sin duda alguna sabemos que, pues si queremos verlo a él cara a cara, como decía este canto, pues santidad, ¿verdad? Porque sin santidad nadie lo verá a él. Así es de que en este momento, mis amadas hermanas, vamos a ir al Padre en una oración. Acompáñenme, por favor, con reverencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él se lo merece. Padre nuestro, Padre amado, gracias te damos en esta hora de la noche, Señor, por tu palabra ya impartida en nuestros corazones. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, Padre, tanta bondad, tanta misericordia que has tenido para esta humanidad, Señor. Gracias te damos en esta hora de la noche, Padre, por permitirnos hoy estar un día más. Gracias, Padre, por tu provisión en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que clavó en esa cruz del Calvario todos nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras enfermedades. Gracias, Señor amado, porque por medio de esa sangre que fue derramada, Señor, fuimos selladas y fuimos apartadas para ti, Señor. Este rebaño que tú, Padre, lo cuidas, lo alimentas día a día, Padre. Gracias te damos en esta hora de la noche. Perdona, Señor, a cada una por nombre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, porque tú, aunque somos pecadoras, Señor, pero no nos deleitamos en el pecado, Señor amado. Más bien, queremos apartarnos cada momento, Señor, de hacer el mal, de hacer el daño, Señor. Pon un guarda en nuestra boca, como lo dice el salmista, Señor. Pon un guarda en mi boca, para que no salga de esta boca, Señor, esas palabras que tú no quieres que salgan, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya a cada momento, nos exhorta, Señor, a seguir adelante, a no bajar la guardia, Señor, a ser más santas cada día. En nuestro hablar, en nuestro conducir, en todo, Señor, en nuestros pensamientos, ayúdanos, Padre, a bloquearlos, a eliminarlos de nuestra boca, Señor, a eliminarlos de nuestra mente. Ayúdanos, Padre, porque sabemos y reconocemos, Padre, que tú eres santo, que sin santidad nadie te verá, Señor. Y queremos verte un día, Señor amado. Queremos estar contigo, Padre. Queremos que tú, Señor, nos llames y nos pongas, Señor, en esa mesa. Pero mientras ese momento llega, Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos, Padre, que tu amor y tu misericordia no se aparten de cada una de nosotras, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paz, por consuelo, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú consueles a cada familia que ha perdido un ser amado. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Xiomara Solórzano, ya que el día de ayer, Padre, su esposo ha partido de esta tierra, Señor. Tanto ella, Padre, sus hijos, sus padres, no sé, Señor, están pasando este momento tan difícil, Padre. Te pedimos en esta hora de la noche, Señor, que tu amor, que tu misericordia, que tu consuelo, Señor, esté con esta familia. Por la salud, Señor amado, de nuestra hermana Lorena Hernández. Ella te pide, Señor, por esos resultados médicos que estará sometiéndose ella, Padre.
Sin duda alguna, tú ya los conoces, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú tienes el control de nuestra vida. Tú tienes el control de nuestra salud. Tú tienes el control de nuestra familia, Señor. Y te pedimos en esta noche que tú ayudes a nuestros hermanos y hermanas que están en procesos, Padre, de resultados de médicos, Señor, que ellos están esperando. Por la salud también del señor Pedro Ríos. Señor amado, sé tú con él. Ayúdale en este momento que él está atravesando tan difícil, Padre, que tú puedas proveer a cada uno de nuestros hermanos, Padre, a cada uno de los que hoy, Padre, están escuchando tu mensaje también. Provéeles para sus medicamentos. Provee también, Señor, vestuario para los que hoy están desnudos. Provee, Señor, de pan para el hambriento. Ayúdanos, Señor amado, a no ser indiferentes ante estas necesidades, Señor. Te pedimos también, Señor, por el país de Honduras, que ahora mismo, Padre, están pasando por problemas políticos, una situación social, política, Señor, económica muy difícil. Tú sabes y conoces, Padre, lo que este país entero está pasando. Sin duda alguna, Señor, tú ya la conoces. Tú sabes, Padre, que un grupo de tus hijos, siervos, siervas, Padre, también están en este país. Te pedimos por ellos, Señor, que tú los protejas, que tú les alientes, Padre, que tú les aumentes su fe, Señor, en esta noche. Te pedimos también, Padre, por este país, por Guatemala. Tú sabes, Padre, lo que estamos atravesando en este país, en este momento, Señor. Cuando al gobierno se le quiere destituir, Padre, mientras esto llega, Señor, hemos estado encerrados en nuestros hogares, Padre, esperando tu voluntad. Te clamamos y te pedimos, Señor, por estos países que están atravesando guerras también, Señor amado. Te pedimos, Padre, que tú tengas el control de cada uno de estos países, Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú socorriendo a cada una de estas familias, Padre. Por la situación del joven Miguel, hijo de nuestra hermana Fátima Sales de Puerto Plata, Señor amado. Tú conoces la situación que él está atravesando en este momento, Señor. Por la vida espiritual de la familia Pérez, Señor amado, una pareja joven. Tú sabes, Padre, que el enemigo siempre haciendo de las suyas, Señor. Te pedimos por esta familia, que ellos, Padre, puedan estar en tu presencia, que ellos puedan tener un encuentro espiritual contigo, Señor. Que ellos te busquen, que ellos te clamen, Señor, con el corazón. Porque es así, Padre, como tú pides, Señor, que te busquemos con amor. Padre, sé tú con ellos. Sé tú con ellos, Padre. Ayúdales. Vemos un grupo de tus hijos y tus hijas, Padre, clamando por estas familias. Clamando por aquellas, Señor, que poco a poco se han enfriado de su fe. Han decaído, Señor. Pero aquí estamos, un grupo de tus hijas, clamando, Señor, por estos hermanos que solo tú sabes, solo tú conoces, Señor, el plan divino que tienes para cada uno de ellos. Por la guerra también, Señor, que está atravesando el pueblo de Israel. Por los islamitas, Padre, en Gaza. Ese pueblo, Señor, que hoy, el día de ayer, Señor, fueron sorprendidos con esta guerra, Padre. Seguramente nadie estaba preparado. Fueron sorprendidos de un momento a otro, Señor.
interrumpieron la paz que había en esos hogares, Señor. Han fallecido muchos niños, niñas, jovencitos, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Por la situación también del señor Luis Escolástico. Es hermano, Señor amado, es hermano de nuestra querida hermana María Escolástico. Padre, tú sabes lo que él está atravesando. 5 meses, Señor, 5 meses que no saben de su paradero. 5 meses, Señor, que han cumplido, que aún no han visto a su esposo, que aún sus hijos no han visto a su padre. Que una madre ruega a ti, Señor, por el paradero de su hijo. Por favor, Padre, por favor, Señor, te pedimos respuesta para esta familia, Señor, que están destrozados, Señor, sin saber nada de un ser amado. Por favor, Padre, venimos a ti, porque ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna para cada una de nosotras, Señor. Clamamos, Padre, clamamos por este Señor. Nos unimos, Señor, a la petición de nuestra hermana María Escolástico. Ella te pide, ella te clama, Señor, y nos pide, Señor amado, que nos unamos a esta petición, Señor. Y hoy aquí estamos delante de ti. No por mérito propio, Señor, porque no lo merecemos, sino por ese sacrificio que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario, Señor, para redimirnos y para acercarnos a ti, Señor, rasgando ese velo que había, Señor, de división. Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Por la salud también de nuestra hermana Nelly Narváez, por la salud de nuestra hermana, de su hermana Sarita, de su hija Alexandra, Señor. Te pedimos también, Padre, por la salud de nuestra hermana Anita González, Anabel Salas, Ana Flores, Santos Molina, Rubén Estrada, Raúl Solís, Giselle Castillo, Nena Chacón, Delcy López. Padre, sé tú con cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu las acompañe donde quiera que ellos se encuentren en este momento, Señor, de dolor, de padecimiento, Señor, de la espera de resultados de exámenes. Yo no lo sé, Padre, pero tú sí conoces la situación de cada una de ellas, Señor. Te pedimos, Padre, que tu mano sanadora pueda tocarla, Señor. Te pedimos en esta noche también, Padre, por la conferencia internacional, la reunión femenil, Señor, en Bolivia, los días 14, 12, 13 y 14, Padre, de este mes. Te pedimos, Señor amado, por este grupo de tus hijas que se están preparando para esta reunión, Señor. Que tú les concedas, que tu Espíritu Santo esté con ellas, Señor, en esta reunión. Que tu amor, que tu misericordia las acompañe, Padre. Te pedimos, Señor, que todo sea conforme a tu santa y divina voluntad. Por la salud también, Señor, y la recuperación de nuestra hermana Jessica López. Ella te pone en tus manos también su salud, Padre. Que se recupere conforme a tu voluntad. Es lo que ella te dice, Señor.
Haz tu voluntad, Padre, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, familiares, amigos que tenemos, Señor, que están pasando por momentos tan difíciles, Padre, que solo tú conoces. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a tu Hijo, clamando, clamando, Señor, por la respuesta de cada una de estas peticiones, Señor, que se haga todo conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra impartida. Gracias, Señor, por cada una de nuestras hermanas que hoy se hicieron presentes, las que escucharon este mensaje, Señor. Te pedimos que tú las bendigas grandemente, que bendigas a sus familias, a sus hijos, Señor. Quédate con cada una de nosotras, Señor. Es nuestra petición en esta noche, Padre. Te las ponemos en las manos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Gracias, hermana Anita, Ana Belinda, por llevarnos a nuestro Padre en esta oración. Hermana, sabemos que hay muchas necesidades alrededor del mundo. Esta guerra ha tomado de sorpresa pues a todas aquellas personas en Israel. Esta rebelión que están teniendo ahí en este país de Honduras, hermanas, y son situaciones, ¿verdad? Que muchas veces nosotras no somos conscientes cuán bendecidas somos. Que tú puedas estar ahí sentadita, tranquila ahorita, que ya estés planeando irte a dormir en tu hogar o a lo mejor preparar la cena o el desayuno de mañana, que puedas abrir tu refrigerador y tengas el alimento para preparar algo que tú desees, son bendiciones. Seamos conscientes, hermanas, las invito a ser conscientes, y si alguna vez yo pierdo el objetivo, el rumbo, pues recuérdenme, ubíquenme, como ese calorcito que fui a vivir allá hasta donde fui, me hizo recordar, hermanas, cuán bendecidas somos, pero también me hizo recordar que los bienes materiales, que te la puedes pasar trabajando día a día, puedes tener muchos dineros, bolsas caras, uñas puestas, pestañas puestas, cabellos con muchos mechitas y ropa cara, todo eso se va a quedar, mi hermana. Todo eso se va a quedar, y una vez que lleguemos a que seamos, ¿verdad?, confrontadas, eso no nos va a servir de nada. Todo el dinero que hayas acumulado no va a servir de nada. Y los bienes que hiciste, le preguntaron a aquel hombre avaro, ¿se recuerdan? Aquel necio. ¿De quién serán? Hoy nuestra hermana Alberta nos ha traído una tremenda clase, hermana. Nuevamente vuelvo a decir, wow, gracias Dios que me permites conocer a mi hermana Alberta y que me permitió conocerla en persona allá en Dodge City en la reunión de mujeres. Ella nos está haciendo una invitación a la santidad. Y ese pasaje que nos leía en un principio, me parece que fue Isaías, sí, donde hablaba y describía a estos serafines, cómo es que ellos para acercarse ante la presencia del Señor tenían que cubrirse. Y tú y yo, hermanas, a veces somos tan irreverentes con nuestro Padre. Estamos en las reuniones con la iglesia y cantamos alabanzas y nos da la gana. Y checamos el celular porque ya me aburrió lo que está diciendo el hermano y ya lo sé. Y sabes que recitamos los pasajes bíblicos, el hermano empieza y nosotros como corito mencionamos los pasajes bíblicos. Pero ¿qué hay en el corazón, hermana? Sin santidad, nadie verá al Señor. Y sean santos, dice la palabra, porque yo soy santo, nada más por eso. Entonces sigamos esforzándonos, hermana Alberta, que Dios la bendiga, Dios siga haciendo con usted, con sus chicas, con sus hijas, en su matrimonio y en esa escuela, hermana, que está preparándose, que Dios la siga dando ese ánimo. Y así es que otra invitación también para ustedes, hermanas, que nos estén escuchando. Si hay algo que está en su corazón que ustedes quisieran, pónganlo en manos de Dios. No es malo prepararnos. No es malo hacer algo que tuvimos que interrumpir en algún momento. Mientras hay vida, hay esperanza, pero no descuidemos nuestra salvación. Hermanas, con el favor de Dios, el día de mañana estaremos nuevamente escuchando palabra de nuestro Dios. Recordemos que nuestra hermana Araceli, esta es ya la segunda, vamos por la tercera semana de ese tema que se ha quedado inconcluso, la conducta de la mujer cristiana. Algo excelente trae Dios para usted y para mí, una bendición grande más con estos temas. Sigamos pidiendo por nuestra hermana Araceli Soto, y si tiene oportunidad de acompañarnos, por aquí nos vemos. Sigamos orando unas por las necesidades de las otras. Recuerden, hermanas, aumentar la dosis de oración nunca es suficiente, siempre hay muchas razones, y tú conoces tus necesidades.
ora tú, ahí en tu aposento, en tu lugar, en la intimidad con Dios, que tú tengas ese tiempo con Él. Ábrele tu corazón y dile lo que necesitas, lo que tienes miedo, lo que no sabes cómo manejar. Dios sí sabe y Él te va a dar la sabiduría, mi hermana. Y como dice el pasaje de Santiago 5:16, procuremos ser más justas, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Dios las bendiga.